Y en este video vamos a estar conociendo Punta Cana. Vamos a conocer la historia de este hermoso lugar que una vez remoto, ahora es el destino turístico preferido por la mayoría de personas del mundo. Así que si te interesa, vamos allá y conozcamos este maravilloso lugar. Para tener un mejor contexto histórico, tenemos que retroceder en el tiempo 530 años, hasta el 1492, en la época cuando Cristóbal Colón descubrió tierra por primera vez, reclamándola así para España. Para lograr eso, la población taína fue casi exterminada con enfermedades y conflictos. Ya para principios del siglo XVI, la región estaba casi deshabitada. Fue hasta el 1800 que la región comenzó a ver importantes asentamientos europeos. Vino la caña de azúcar, el tabaco y más tarde los cocos se convirtieron en los principales cultivos de la región. Pero Punta Cana permaneció aislada y sin desarrollar durante mucho tiempo. Pero para entender cómo se desarrolló una población en este lugar, tenemos que conocer al señor Frank Ranieri, un empresario dominicano que en los años 60 se paró aquí y dijo: hey, tengo una gran idea. Y así surgió lo que todos hoy en día conocemos como Punta Cana. A finales del año 1969, un grupo de inversores americanos que, enamorados con la visión del señor Frank Ranieri, quedaron vislumbrados con el gran potencial turístico que apenas acababan de descubrir. Podemos encontrar famosos como Oscar de la Renta y quizás tu artista favorito Julio Iglesias. Fueron uno de los primeros inversores en invertir en lo que hoy conocemos como Punta Cana. Fue hasta el año 1978 que se construyó el primer hotel todo incluido llamado Club Med Punta Cana, una línea de hoteles de raíces parisinas que comienza a construir el complejo hotel de envergadura y abrió sus puertas en el 1981. Hasta la fecha, tiene 2 resorts todo incluido aquí en República Dominicana. El otro se encuentra en Miches Playa Esmeralda. En el mismo año 1978 se inauguró la primera carretera que conecta a Punta Cana con los pueblos de la isla, dándole así un mayor dinamismo social a la zona, creando más oportunidades. En el año 1982 se comenzaron las obras de la construcción del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que es en el lugar donde nos encontramos ahora mismo. Y en solo 35 años, ese magnífico aeropuerto se convirtió en el aeropuerto más visitado de la República Dominicana, moviendo así el 64% de los turistas que nos visitan, yéndosele por arriba el aeropuerto principal del país, que es el Aeropuerto Internacional de las Américas, que se encuentra en Santo Domingo. Es magnífico cómo esta zona, que una vez fue desierta, pasó a ser la zona más visitada de todo un país, con la idea de una sola persona, Frank Ranieri. Punta Cana también es conocido por sus encantadoras y extremas excursiones. Aquí podrás disfrutar de excursiones en buggy, paseos con caballos en la playa, parasailing, snorkeling en corales coloridos ricos en peces, tours culturales por diferentes ciudades del país, como por ejemplo lo son Santo Domingo, la zona colonial, entre otros. Bendecida con una de las costas de arena blanca más larga del Caribe,
con un total de 48 kilómetros de hermosa playa, decoradas por el mismo Dios con palmeras de cocos que parecen llegar hasta el cielo. Punta Cana es sinónimo de bienestar y relajación frente al mar, y es así como estoy yo ahora mismo, en este momento, disfrutando de una panorámica con azules turquesas, azules oscuros, verdes. En verdad es totalmente un paraíso, me encanta esta zona. Sin duda, Punta Cana es el destino turístico más visitado de todo el Caribe y los datos oficiales del Banco Central así lo demuestran. Muestran que entre enero y noviembre del año 2018 ingresaron al país más de 5 millones de turistas que vienen a disfrutar lo hermoso que es este paraíso tropical. Desde Punta Cana podemos presenciar cómo el océano Atlántico se encuentra con el mar Caribe, difuminando sus aguas para crear la costa más hermosa del Caribe. Desde el extremo del norte Ubero Alto hasta el sur, que es la lujosa zona de Cap Cana, podemos presenciar esas hermosas playas de arena blanca, color turquesa, que se difuminan con más azules, creando una secuencia de colores hermosa, maravillosa. A mí me encanta, sobre todo los verdes, las palmeras. Venir a este sitio realmente te desconecta de lo que sea que te tenga atado o estresado. Así es. En la actualidad, Punta Cana cuenta con más de 70 resorts, todo incluido, hoteles boutique y villas privadas que ofrecen todo lo que la vida moderna hoy en día exige. Es súper curioso estas cascadas que se ven aquí. A mí me encantan. Me gustaría tenerlas en mi casa, algo muy parecido a esto. Vengo de cerca. Súper bonito. Y esta es nada más la entrada, la imponente entrada de ese resort. Es súper brutal. A mí me encanta la gente que planificó este hotel, en verdad. Solamente con pensar en esa belleza, esa persona tuvo que haber sido muy creativa. O esas personas. Súper bonito. Según un censo que se hizo hace más de 10 años, Punta Cana contaba con una población de 44.000 habitantes. Pero es obvio que hoy en día ese número está más que triplicado, y eso lo puedo ver cada día en las calles. Aquí hay una gran población. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Esta fue la breve historia de Punta Cana, un lugar que ha recorrido un largo camino desde sus humildes orígenes para convertirse hoy en día en el lugar más visitado y codiciado de todo el Caribe. No olvides suscribirte y darle like al video si te gustó. Nos vemos en la próxima.